Jordan y Sí. Lindsay. Bueno, Lindsay tiene móvil. Espera. Sí, 1221, si tienen la Biblia que tenemos aquí en la iglesia. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Ah, 17, sí. Y vamos a hablar aquí acerca de las escrituras, de la palabra de Dios, de la Biblia. Entonces, la palabra de Dios de verdad es tan importante en la vida de nosotros, nosotros los creyentes. Yo les voy a dar tiempo para que la busquen. 1221. Y de cómo es el alimento diario para cada persona. Es de vital importancia y que de verdad nos alimenta en todo tiempo. Si no nos alimentamos de comida normal, nos vamos a morir, y si no nos alimentamos de vida espiritual, nos vamos enfriando, y eso es peligroso. La palabra de Dios es la única fuente verdadera que refleja las enseñanzas de nuestro Padre Celestial, y esta revelación fue escrita por hombres, dice su palabra. Dice así, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Espera. Aquí, me perdí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice. Su voz hecha letra, ¿verdad? Su voz escrita. Y aquí en la palabra de Dios nos muestra el carácter del Señor, nos muestra su ser, sus atributos, su autoridad, su santidad, su justicia, su amor, su sabiduría, su paternidad. Y todo ese plan perfecto que diseñó para todos nosotros, ¿verdad? Dice que es inspirada, fue escrita, la palabra de Dios es inspirada. Fue escrita por hombres. Y la palabra fue escrita más o menos aproximadamente en 1400, 1500 años por distintos hombres que estaban de verdad separados en tiempo, lugares, de estilos de vida. Estos hombres, unos eran pastores de ovejas, pescadores, reyes, profetas. Uno era fabricante de tiendas, que es el apóstol Pablo. Un médico gentil, que fue Lucas. Personas con personalidades diferentes. Y detrás de estos autores humanos hay un autor divino, nuestro Señor, nuestro Dios. Y la palabra que tenemos ahorita, la Biblia, que son 66 libros, escrita por 40 hombres distintos, cuenta esa gran historia del plan de salvación de Dios que nos lleva aquí a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios es el diseñador, Él tuvo ese propósito en cada uno de nosotros, fue la mano quien guió las escrituras, la palabra. Y que muchos digan, no, eso es, cualquiera lo escribió y lo que está ahí son puras historias. Pues bueno, hay descubrimientos arqueológicos donde demuestran la veracidad de la palabra. ¿Sí? ¿Cómo así que fue escrita, que si el Señor lo dictaba o fue así? Fue inspirada. Y podemos ir a Jeremías capítulo 36, porque vamos a leer mucha palabra hoy. Jeremías capítulo 36. Versículos 1 al 6. Dice así la palabra. Aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo en blanco y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel, contra Judá y contra todas las naciones desde el día en que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy.
Quizá oiga en la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles para que se arrepienta cada uno de su mal camino. Entonces yo perdonaré su maldad y su pecado. Llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc en un rollo en blanco, dictadas por Jeremías todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová, entra tú pues, y de este rollo que escribiste dictado por mí, lee las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno. Y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Ahí el Señor le dijo a Jeremías que escribiera. ¿Sí? Entonces, Dios involucra a los seres humanos para sus propósitos. Las cualidades de la palabra del Señor, como dice Salmos, es que es limpia, santa, valiosa y verdadera. Que es infinita, porque la palabra aún permanece. Pueden pasar muchas cosas, pero la palabra aún está. Esa autoridad enseña las ordenanzas de Dios, no es cuestionable, no se juzga ni se distorsiona, es inerrante e infalible. Inerrante, esa palabra que es inerrante, que no tiene error, que es infalible, que no falla, que transforma, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, pues si lo quieren buscar, Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice: porque la palabra de Dios es viva, no está muerta, y eficaz, que es eficaz, que produce el efecto deseado, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra del Señor, más cortante que toda espada de dos filos, que la palabra transforma todo aquel que se rinde a nuestro Señor Jesús. Todo fue hecho por la palabra de Dios. Toda la creación fue hecha por la palabra. Cuando el Señor habló, se hizo la creación. Y nosotros creemos en un Señor que es con toda autoridad y que su palabra es autoridad. La palabra de Dios como acción dinámica para el fortalecimiento y crecimiento de la iglesia. Y si nos vamos al libro de Hechos, si alguna vez lo han leído, les invito a que lo lean, el libro de Hechos, ahí nos habla de que los apóstoles del primer siglo, cuando empezaron, el apóstol Pedro y los discípulos que estuvieron con el Señor, que ellos, donde iban, predicaban la palabra de Dios. Se fortalecían cada día por medio del Espíritu Santo, claro que sí, y de cómo el mismo Espíritu Santo los guiaba a los lugares para enseñar el Evangelio. En varios pasajes de este libro, del libro de Hechos, nos dice cómo que la palabra crecía, la palabra se multiplicaba, la palabra se difundía. Ellos no dejaban de predicar, no dejaban de enseñar las Escrituras. ¿Y por qué pasaba esto? Por la comunión que ellos tenían, el compromiso que ellos tenían, el amor que sentían por llevar ese mensaje de salvación a otras personas. Porque a veces, muchas veces, leemos, aprendemos y ya nos quedamos ahí y no compartimos eso que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Y ellos fueron alumbrados con la luz de la palabra. Que ellos, a pesar de la persecución, aflicción que ellos presentaron durante la opresión de un imperio, que era pues el imperio romano, ellos no desfallecieron, al contrario, ellos se fortalecían en todo momento. ¿Y por qué se fortalecían? Porque leían la palabra y estaban en comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, que era lo que los guiaba hacia aquellos lugares para ellos llevar el Evangelio. Y eso nos enseña que en estos tiempos la iglesia debe estar así, en comunión, en lectura de la palabra y guiada por el Espíritu Santo. ¿Tenemos pasión, amor y convicción de la palabra del Señor? Hagámonos esa pregunta, si de verdad estamos así. ¿Y de por qué es tan importante leer la palabra del Señor? Pues si queremos tener una relación con alguien, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos con una relación con alguien? Sea un amigo, acabamos de conocer. ¿Qué queremos hacer nosotros? Pues conocer a esa persona, ¿verdad? Y así entablar esa relación. Cómo es su vida, nos tomamos el tiempo de poder estar con esa persona.
de saber su gusto, que qué hace. Pues igual, con el Señor es lo mismo. Debemos, si queremos conocerlo, pues debemos leer y escudriñar su palabra. Necesitamos la palabra para crecer en la fe. La semilla está plantada en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a regar eso? Pues viniendo acá, escuchando la palabra, leyéndola, pero Dios es el que da el crecimiento, ¿verdad? Al leer y escuchar la palabra de Dios hay que guardarla en nuestro corazón. Nuestro Señor en Lucas capítulo 11, versículo 28, para que lo busquen, cuando una mujer le grita a él, Lucas capítulo 11, que dice, el versículo 27, que dice, mientras él decía estas cosas, Lucas capítulo 11, versículo 27, dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que mamaste. Pero él dijo, antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Somos bienaventurados? Los que viven en la palabra. Y aquí en las Escrituras también está lo que es la palabra, así como estamos ahora difundiéndola en público con los hermanos, y en la palabra también nos enseña esto. Por ejemplo, cuando Moisés leyó los mandamientos, la ley, dice que en Éxodo 24 que él le leyó lo que el Señor le había puesto para que lo leyera al pueblo, para que el pueblo no se olvidara de dónde el Señor lo había sacado y dónde el Señor, la promesa que le tenía, ¿verdad? Cuando Moisés murió, quedó Josué. Josué leyó las Escrituras. En Josué 8:32 dice que leyó las Escrituras después de haber tenido la victoria en la batalla de Ai, leyó al pueblo las Escrituras. Después de la muerte de Josué, bueno, no tenemos así como de que otra lectura de la palabra en público al pueblo, no. No se volvió a reunir para escuchar la palabra de Dios. El pueblo olvidó su historia, digámoslo así, y se levantó una generación que no conocía a Dios. Ya muchos años pasaron y llegó el rey Josías. Que el rey Josías, el sacerdote, cuando estuvieron arreglando el templo, el sacerdote encontró el rollo de la ley de Moisés y se lo pasó al escriba Safán, y se lo llevó al rey Josías. Y este rey, cuando le leyeron la palabra, dice que se conmovió su corazón y que se humilló delante de Dios. Y él hizo que leyeran el libro delante de todo el pueblo, entre el más grande y el más pequeño. Pasó con el rey Josías, pasaron muchas cosas. Luego vino lo de el exilio a Babilonia. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, cuando volvieron después del exilio, después de muchísimos años, vemos en Nehemías capítulo 8 de que el pueblo venía con ese estado espiritual bajísimo. No tenían ese apetito, o sea, nada. ¿Qué hizo Nehemías? Vio de que el pueblo estaba con ese estado espiritual muy debilitado, porque se habían alejado de Dios y sus caminos. Nehemías hizo así como una especie de estudio bíblico con Esdras, que era el maestro, para que la gente recuperara esa salud espiritual y recordaran de dónde venían y su identidad. Alimentaron al pueblo de la verdad, de la palabra de Dios. Y esto despertó el escuchar la palabra, porque dice en Nehemías que el pueblo el otro día se reunió muchísima gente para poderle escuchar. Nuestro Señor Jesús en las Escrituras, Él las usaba. No usaba el Nuevo Testamento, pero usaba el Antiguo Testamento. Dice en capítulo 4 que Él leyó el rollo de Isaías en el templo, y cuando tuvo la tentación, en Lucas dice, ¿cómo fue que Satanás se alejó de Él ahí en la tentación en el desierto? Cuando Él le dio hambre, pues Él usó la palabra de Dios. Dice que no solo de pan vivirá el hombre, porque Satanás le dijo, bueno, si tienes hambre, convierte esas piedras en pan si eres hijo de Dios. Y Él le dijo,
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra, ¿verdad? Y dice 2 Timoteo 3:17, ¿qué decía? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La lectura, escucha y meditación de la palabra es muy importante. De verdad, hermanos, debemos hacer eso. Nosotros debemos sacar ese provecho en la relación con el Señor. Eso tiene que ser algo primordial. Y muchas veces sí, nos va a dar pereza, nos va a dar flojera, porque hay que reconocer que de verdad ponernos a estudiar la palabra a veces no la entendemos. A veces como que, ay, porque yo no entiendo qué dice aquí. Hay muchas versiones de la palabra, pero el mensaje es el mismo. Hay diferentes traducciones. Si no entendemos la Reina Valera, está la Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional. Hay muchas versiones. La Biblia de las Américas. Que me da pereza como leer. Ahí está la Biblia en audio. Está la Biblia gramatizada. Hay muchas herramientas para poder escuchar la palabra. A veces sacamos como excusas, pero hay que tener como esa necesidad y ese apetito de poder estar y escuchar la palabra del Señor. De verdad que es muy importante. Y hay una escritora que se llama Ana, que la leí, y ella tiene un libro que se llama, creo que aprovechar el tiempo con Dios, algo así. Y ya leí que puso algunos tips para poder cómo hacer un devocional si nos da esa pereza y no tenemos ese apetito espiritual. Y debemos tener en cuenta que el espíritu está dispuesto, pero la carne no, ¿verdad? Y la vida es una constante lucha. Hemos de vivir constantemente con esa lucha, haciendo morir las obras de la carne, siempre. Entonces, convierte tú esa rutina en tu mejor amiga de poder leer la palabra. Entonces, yo les voy a decir esos pequeños tips que ella puso, y yo dije, mira, ¿verdad que sí? Entonces los quiero compartir con mis hermanos, pues si quieren tomar nota y eso. Entonces ella dice que hay que convertir la rutina en tu mejor amiga, y que muchas veces la rutina la vemos como una connotación muy negativa. Que la rutina, es que la rutina no, pero dice ella que la rutina no es tan aburrido y molesto, sino que la vida sin rutina sería hacer un montón de cosas cada día sin propósito. Si tú lo haces con rutina, ya sabes que tienes un propósito, es como un hábito, ¿verdad? Y la rutina nos permite dar un paso a la vez en una dirección determinada. Establecer una hora, un tiempo y un lugar para tener esa lectura de la palabra y darle esa máxima prioridad. Dejar todo preparado el día anterior, que si hay veces de pronto de que no me da tiempo, pues deja todo en una cajita, y donde tú vayas, pues llévate esa cajita y sabes de que vas a tener ese espacio para tener tu tiempo con el Señor. Elimina las distracciones, que nos vamos a distraer mucho. Solo tú sabes cuáles son esas distracciones, pues elimina esas distracciones. Sí, el teléfono. Total. Ten un compañero, no estás solo en esta lucha. Ten a alguien para acercarte a un amigo, para que ese amigo entre los dos puedan tener esa lectura de palabra, porque muchas veces solo no podemos. Hay otros que sí pueden, pero hay otros que no podemos. Y a un amigo que ame a Dios y a quien pueda ser transparente contigo, alguien que te anime también para tener esa lectura de la palabra y orar el uno por el otro. No aislarnos. Dios nos hizo parte de un cuerpo. Y si somos de ese cuerpo, el cuerpo tiene que estar unido para trabajar juntos. Y no escuches tu desánimo, porque muchas veces si dejaste pasar un día sin leer, 2 días, 3 días, una semana, pues no te sientas culpable, porque puede pasar, ¿sí? Y está bien, pero si tu Biblia está empolvada por allá, en un rincón que ni siquiera tú te molestas de poderla abrir, ahí sí hay que preocuparnos, la verdad que sí. Pero si has perdido 1 día, 2 días de no leer la palabra, te vas a sentir culpable, está bien, pero no debes permitir que esa culpabilidad te mantenga alejado de Dios. Al contrario, reconócete que no has leído la palabra. Señor, perdóname, me arrepiento, sigue.
aquí estoy, voy a leer la palabra contigo, enséñame, guíame Espíritu Santo, porque hay muchas cosas que no entiendo, pero para eso están los estudios, pues están los grupos. Vengan los viernes, hermanos. Si supieran lo que se pierde los viernes en la lectura de la palabra y en la oración, o los jueves, que los jueves en Medina también hay el grupo de oración y de lectura de la palabra y de escuela bíblica, de escuela de estudio. David siempre envía el link para que puedan ingresar. Los que no puedan asistir personalmente, pues se manda el link para que puedan entrar y tener ese tiempo de oración y de lectura de palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Leer las escrituras para poder conocer al Señor y poder saber qué es lo que Él tiene para nuestra vida. Y la palabra de Dios es el fundamento en el mensaje de la gracia y la redención de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. La palabra, la Biblia, es para ti, es para mí, es para todos. Pero no se trata ni de ti ni de mí. La palabra habla de nuestro Señor Jesús. Toda la Biblia habla de Jesús. Él es el protagonista de esta historia. Y Jesús afirma aquí de que la palabra es la palabra de Dios. La palabra, las escrituras dan testimonio de Él, que Él es perfecto, que Él es íntegro, que Él es nuestro ejemplo, que debemos seguirle, que en su integridad y en los milagros que hizo, Él es digno de esa confianza que Él nos da. Dios no se equivoca en nada de lo que ha dicho y podemos confiar en Él, porque lo que Él ha dicho es seguro y fiel. Y la palabra es el único libro que se ha mantenido durante muchísimo tiempo. Durante mucho tiempo es la palabra. Es el alimento para cada uno de nosotros. Y es de verdad que nos va a preparar para ser perfecto y para ser enteramente preparado para toda buena obra, para lo que el Señor nos ha encomendado. Que es que la gran comisión, y que es útil la palabra de Dios para nuestra vida y nuestro caminar con Él. ¿Sí? Y quiero compartirles en Isaías capítulo 66 para terminar. Isaías. No traje la Biblia y a veces me pierdo en esta Biblia. Aquí está, 680. Amén, ¿lo tienen? Isaías capítulo 66, versículos 1 y 2. Dice así: Jehová ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová, pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiemble a mi palabra. Ahí nos habla nuestro Señor, de nuestro Dios, que Él. Me encanta cuando dice esto de que el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Si quieres conocer a Dios, conocer ese plan de salvación, que ya lo conocemos, pero quieres saber mucho más, porque cuando aceptamos a nuestro Señor, nos da esas ganas de conocerlo más y más, está la palabra del Señor. No entiendes, busca a alguien, busca a ese amigo, a ese compañero, a ese hermano que te pueda guiar. Ven a la iglesia, ves a esos estudios bíblicos los viernes a las 6 de la tarde, pues iban a venir. El viernes de verdad estuvo esa palabra que nos trajo nuestra hermana Esther, precioso, que hablaba acerca de la depresión, acerca de la dependencia, de la discapacidad, y fue una palabra de verdad que la palabra del Señor enriquece. Y todos los domingos cuando tú te levantes, ten ese tiempito, ten ese hábito, esa rutina de tú levantarte. Si no lo puedes hacer en la mañana, hazlo en la noche. Porque muchas veces hay personas que son más nocturnas que matutinas. Entonces, si tienes eso, hazlo, de verdad.
Porque tú no puedes andar y si tú quieres hablar y hacer las cosas que tú quieras hacer, pero no te guías por la palabra, no te guías por lo que el Señor te está hablando a través de ella. Muchas veces te vas a decepcionar, sí, porque crees que no te salen las cosas, porque si el Señor es bueno, entonces ¿por qué no me da las cosas? Pues tienes que mirar el por qué el Señor no te está dando las cosas, de por qué me está pasando esto. Lee la palabra y así vas a poder entenderlo. Así va, muchas veces no vamos a entender porque es que el Señor es infinito, nosotros tenemos una mente muy finita, pero el Señor nos va a dar esa tranquilidad en medio de muchas cosas. El Señor nos va a dar esa guía a través de su palabra, que es la lumbrera a nuestro camino. Amén. Así que hermanos, leamos la palabra del Señor, porque si el Señor en su providencia, en su misericordia, en su amor, en su gracia no las dejó, no podemos dejarla de lado. Tenemos ese privilegio, muchos hermanos no lo tienen. Muchos lugares en el mundo que aún no ha sido traducida la palabra. Y que mucha gente tiene esa necesidad de conocer a nuestro Señor. Y que muchos lugares no tienen esa libertad de poder tener una Biblia así en la mano. Nosotros que sí la tenemos, aprovechemos ese tesoro que el Señor nos dejó para mirar esas riquezas que están aquí. Y recuerden de que no se trata de ti ni de mí, sino de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Que tengan una buena semana de mucha lectura de palabra.